Pedí tu Brow Recompensa Mastercard y usala para todo. Banco República, nuestro banco país. Hoy recibimos a Graciela Bianchi o Bianchi. Como mejor lo prefieran. No es como mejor prefieran. En italiano CH suena a Q, o sea, Bianchi. Para que se dijera, para que lo correcto fuera Bianchi, tiene que ser 2C. Uh-huh. Ahora, toda la vida me dijeron Bianchi, y hace un montón de años, no sé por qué, empezaron a decirme Bianchi, y yo ya no corrijo más. Como todo el mundo, ¿no? Que ahí sí. Depende la... No pasa porque nada. Sos italiana. Yo, de mis abuelos, sí. ¿Pero de los dos lados? Sí, mis 4 abuelos, sí, del mismo pueblo, además, en la Toscana. Sí, vinieron juntos, un grupo de italianos y vinieron... a casarse acá. Uno se casó acá, el otro se casó en Italia, y cuando estuvieron tiempo acá nacieron mis padres, y después, como vivían todos como una familia, se casaron. Ah, mira. Así que sí, son... Era toda la misma gente. Toda la misma gente. ¿Pero tenía alguna costumbre especial, alguna cosa que traen de allá? Y sí, la Toscana es muy peculiar, y además la comida, las costumbres de reunirse, la familia, el concepto de familia muy amplio, porque como eran pueblos chiquitos, eran algunos parientes consanguíneos, otros simple amistad. Mis abuelos no tenían consanguinidad, pero sí amistad, y de un pueblo tan chicos y además muy amenazados por las camisas pardas de Mussolini, que mis abuelos eran antifascistas, y bueno, fue lo que los terminó de decidir irse, ¿no? En 1925. Pero eran antifascistas de pueblo, entonces. Sí, era peligrosísimo, porque se conocían todos, y eran las palizas, y sobre todo que moría gente, por supuesto, porque le daban aceite de ricino. Una forma bastante escatológica de matar a la gente. Y bueno, mis abuelos eran muy rebeldes, además, y se vinieron primero mis abuelos, y después al poco tiempo mandaron buscar a mis abuelas, pero mis padres nacieron acá. O sea que eso de la rebeldía viene de ahí. Sí, mis abuelos siempre fueron muy rebeldes, y una de mis abuelas también, la abuela materna, era una mujer de mucho carácter. Uh-huh. Sí, o sea que tengo de dónde nutrirme. O sea que este carácter que ve la gente tiene todo su sentido. Es muy auténtico. Claro. Soy muy familiera, soy mucho más muy leal, muy pero sí tengo un carácter, no sé si es rebeldía, pero bueno, probablemente en el buen sentido, ¿no? Porque además me criaron en ese ambiente de antifascismo, de que las ideas son lo más importante, que no hay que perder los principios por nada. Un principio, valga la redundancia, que yo creo que es fundamental, que ojalá lo practicáramos más, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, con lo cual yo varias veces di portazos y me fui a cambio de cambiar mi situación, valga la redundancia otra vez, situación económica, pero no me importa. O sea, para mí los principios valen más que cualquier otra cosa, y eso te obliga de alguna manera a confrontar, porque no está muy de moda vivir de acuerdo a los principios. Es un poco un cambio civilizatorio que no siempre es bueno. Exactamente. Bueno, sos profesora, soy escribana, egresada del IPA en Historia, escribana y abogada. Sí. ¿Cuál de todas sos más? Profesora. Siempre. Está por arriba de todo. Yo las otras 2 carreras, tengo una especialización internacional en gestión también, pero yo en realidad, sobre todo notariado, lo hice porque yo tenía antecedentes al entrar a la dictadura, y si me echaban tenía que valerme por mí misma. Siempre fui una mujer muy independiente desde el punto de vista económico, y bueno, hice notariado, que es una profesión liberal, te permite tener menos problemas, y después me recibí de abogada, fue la última carrera que hice. Claro, y es interesante eso de ser mujer independiente. Sí. Claro, es de otra época también, venís de unos años antes de que todo este movimiento del feminismo y de todo lo demás. Yo no me siento identificada, porque primero se radicalizó mucho.
Entonces me parece que se pasaron de rosca. Yo no creo en el patriarcado ni en la sociedad machista, que bueno, que hay algunos que son más machistas que otros, estamos de acuerdo. Pero la sociedad uruguaya no fue una sociedad machista. Me van a matar los que me estén escuchando, pero la mujer inmigrante, que es una enorme cantidad de la población, en Montevideo hubo momentos que eran más inmigrantes que criollos, la mujer inmigrante tenía que tener un carácter y una fortaleza muy grande para decidirse a venir en mi caso de Italia, de un pueblo donde en el medio de las montañas, porque ahora uno dice la Toscana ahora, pero no era la Toscana de principio del siglo XX, y además vinieron solas en los barcos, en tercera, porque obviamente no tenían, sin hacer la escuela, o sea que ellas no sabían, nunca habían visto un mapa. Mis abuelos también, pero en general hay muchas familias que somos descendientes de inmigrantes, pasa lo mismo con españoles, pasa lo mismo con judíos, o sea que las mujeres somos producto del matriarcado. Y no debe ser fácil ese viaje, ese barco que me imagino que tendría su lugar para dormir. Bueno, era muy apretadito, no era primera clase, por supuesto. No, por supuesto, era tercera, ni siquiera segunda. Cucheta de hierro serían, sí, ¿no? Una al lado de la otra. Mis abuelas, como eran de carácter fuerte, no se victimizaban. Pero yo tuve la suerte de que vivieron hasta los 90 años los 4. Entonces yo tuve abuelos siendo muy grande. Claro. Mis hijos conocieron a sus bisabuelos y estuvieron mucho con ellos. Y no hablaban demasiado. O sea, sí decían lo que pasaron. A veces yo me quejaba y me decía, ustedes se quejan que tienen todo. Y quejar de pavadas, ¿no? Por ejemplo, una frase que yo recuerdo que yo decía, le decía a mi abuela, tengo hambre. No, vos tenés ganas de comer. Hambre es otra cosa. Hambre es poner una papa en una lata, esperar que se empiece a cocinar de afuera hacia adentro, como pasa, y no es poder esperar sacarla quemándote los dedos y para ir comiéndola de afuera hacia adentro. Eso es hambre, no tener que comer. Pero nunca se victimizaron, fueron muy luchadoras, mis abuelos también, y muy muy independientes, o sea, no, claro, sufrieron tanto con el fascismo, no tanta cantidad de años, porque ellos se vinieron en el 25 y Mussolini ascendió en el 22, pero ya se venía preparando el fascismo, y además era una sociedad muy aristocrática, ¿no? Sumamente aristocrática. Vos cuando decías antifascistas, que te criás en un ambiente antifascista, ¿qué vendría a ser? ¿Qué tipo de cosas se hablaban ahí en la casa? En mi casa mis abuelos, mis abuelas no, pero mis abuelos renunciaron en aquella época había que renunciar a la ciudadanía, no se podía tener dos ciudadanías por Italia, no por el Uruguay, para votar al Partido Comunista, que era la lista 63, porque para ellos todos los que habían sido colaboradores o tibios con el fascismo no comulgaban. No eran comunistas cerrados, al contrario. Por ejemplo, los dos eran muy admiradores de José Valle Ordóñez, de Leandro Gómez, o sea, se preocuparon, fueron a la escuela nocturna acá, cuando pudieron más o menos instalarse, y leían, escribían con dificultades, pero leían mucho, sobre todo uno de ellos, el paterno. Y entonces ellos no eran comunistas cerrados, eran muy democráticos. Entonces yo me crié con mucha libertad y por supuesto eran ateos, ¿no? Porque ellos culpaban mucho, no a la religión en sí, sino a la iglesia, obviamente, sobre todo, sabemos que Mussolini, ellos ya no estaban allá, pero cuando firmó el concordato con Mussolini, el papado, y entonces la Iglesia Católica, y siempre identificaron mucho a la Iglesia con la aristocracia, con los sectores más reaccionarios, no porque ahora sea así, digo, en el principio del siglo XX. Entonces eran muy anticlericales. Claro. Muy anticlericales, y ya te digo, votaban al Partido Comunista, pero no eran cerrados en absoluto, siempre fueron amantes de la democracia. Claro, y vos en la facultad y en esos lugares, ¿te sentías comunista? No, mira, yo viví una etapa difícil del país porque cuando empezó la dictadura, yo nací en el 53, o sea que
empecé a militar a los 15, 16 años, o sea que cuando empezó la dictadura yo tenía 20 años, o sea que la verdad que nuestra juventud y nuestra adolescencia fue bastante complicada. Y yo la facultad de notariado lo hice todo libre porque no tuve vida universitaria, porque no podía entrar a la facultad excepto para dar los exámenes, porque no resistía el ambiente de la dictadura. Solamente hice las técnicas, que no había más remedio que ir, pero recién a partir de cuarto. En el IPA era obligatorio ir, pero al IPA la dictadura no le pegó de entrada. La verdad que en el IPA, que yo ya lo había terminado, es el mismo año que lo terminé, en 1976, que terminé a mitad de año porque entregué la monografía de cuarto año de historia americana, permanecían los mismos profesores todavía. Ahí las destituciones empezaron en el 76, entonces el ambiente, si bien era tenso, en el IPA uno podía estar con profesores de nivel brillantes y además de una libertad, como en el caso de Pibel Devoto, que fue mi profesor de Americana 4, y otros profesores que no los molestaron, entre comillas, hasta el 76. ¿Y cómo te integrás, por ejemplo, con Germán Araujo? ¿Cómo llega ese vínculo? Lo que pasa es que Germán y la 30, durante todo el proceso de la dictadura, fue una especie de, yo siempre digo, como una bombona de oxígeno. Estábamos esperando escuchar Diario 30, antes Astori hacía unas charlas de economía, se hacían programas, me acuerdo de La vida de Artigas, que había hecho Candó, y entonces era el espacio de libertad que se tenía. Y después, cuando vinieron los olimareños, que vinieron a Buenos Aires, en el Estadio Obras, un tiempito, unos 15, 20 días antes de llegar acá, con mi marido y mis hijos, que eran chiquitos, fuimos a Buenos Aires con la desesperación que teníamos de adelantarnos, aunque fuera 15 días. Y caminando por la calle Corrientes nos encontramos con Araujo, por casualidad, nos saludamos y nos pidió, porque nosotros íbamos en auto, él en avión, que le cruzara, si le cruzaba el libro de la Convergencia, porque a él se lo iban a sacar. Y ahí empezó contactos de amistosos, y yo les preparé algunas cosas con algunos debates que empezaron, y después me pidió si iba como secretaria del Senado. O sea que fue muy, muy natural, ¿no? Se fue dando entonces. Se fue dando. Por un contrabando de un libro, podríamos decir. En realidad sí. También es cierto que en el plebiscito del 80 nosotros trabajamos con mi esposo porque la 30 repartía carnet de prensa con la firma de Germán, y para que pudiéramos ir a controlar los circuitos. No había teléfonos celulares, el otro día lo recordaba en el Senado. A nosotros nos tocó la escuela de Rincón del Cerro porque conocíamos la zona, mi papá era de ahí, y íbamos a los teléfonos públicos y pasábamos los resultados. Entonces tratamos, y después en las internas también tratamos de colaborar, y la 30 era un centro, claro, como de militancia. Yo no lo conocía a Germán, a Germán lo conocía en el 84. Solo por la voz, digamos. Por la voz, claro. Era de verdad, cuando hizo la huelga de hambre, que íbamos parábamos debajo del apartamento en 18 y Boulevard a gritar y a cantar contra la dictadura. Ya estábamos con un espíritu de salida que fue difícil, fue muy difícil. El que crea que de la dictadura uruguaya se salió fácil no vivió los procesos que vivimos. Y eso no los contemporáneos, eso no lo lees en ningún libro, lo tenés que sentir. Decías que tu padre era del Rincón del Cerro. Sí. O sea, se instalaron en esa zona. Lo que pasa es que mis abuelos para instalarse de algo no tenían oficio, porque allá eran campesinos en Italia. Claro. Entonces se instalaron en casas quintas, que eran de familias ricas de acá de Uruguay, pero gente como somos los uruguayos, no era aristocracia, como decía mi abuela. Usted claro, no sabe lo que es la aristocracia. Aristocracia había en Italia. Entonces ellos se instalaban como quinteros, uno estaba en Rincón del Cerro, el otro en el Prado, y mis abuelas eran empleadas domésticas de esas casas quintas. Sí. Y bueno, y se reunían los fines de semana, sobre todo los domingos. Era una vida muy solariega, muy, muy tranquila.
zona linda esa de Montevideo. Sí. Donde vive el expresidente Mujica. Claro. Hace mucho tiempo. Sí. Rincón del ¿Qué Sur. relación tiene con Mujica, por ejemplo? A mí me pasa algo contradictorio con Mujica. Yo nunca estuve de acuerdo con la guerrilla. Y obviamente, como yo tenía 15, 16 años cuando el momento peor de la guerrilla, reitero, yo nací en el 53, ellos empezaron en el 62, nos estropearon bastante la vida. Porque, claro, obviamente que para enfrentarlos a ellos estaban o la policía y después el ejército, las Fuerzas Armadas. Y nunca estuve de acuerdo con la guerrilla, yo siempre fui una enemiga acérrima. Es más, yo me afilié a la Juventud Comunista para estar desde la izquierda lejos del MLN. Y después cuando pasó lo de los comunicados 4 y 7, que el Partido Comunista fue... o digamos estuvo de acuerdo con los comunicados 4 y 7 y fue un apoyo institucional que no lo entendimos los que estábamos militando en la juventud. Atravesé toda la dictadura independiente, pero sí tratando de trabajar en lo que se podía, porque tampoco es cuestión de hacer una épica demasiado grande, estábamos todos con mucho susto, muy controlados, pero bueno, algo se podía hacer. Y después cuando salimos a la democracia, ya ahí había conocido a Germán y bueno, yo ya salí independiente y no quería saber de nada con el Partido Comunista ni nada, menos con los Tupa. Y Germán, que estaba en democracia avanzada, pero que bueno, él tenía más independencia, yo me sentía cómoda trabajando con él. Fundamos con él y otra gente, por supuesto, la Corriente de Unidad Frente Amplista, la CUF, que era su agrupación dentro de Democracia Avanzada. Antes se llamaba AIDA, después le cambiamos el nombre y bueno, y me llevó al Palacio, me pidió que fuera con él y fui. Graciela, tu reconocimiento de parte de la gente aparece cuando estás allí al frente del Liceo Bauzá. Y más con aquel video que salió público, sí. Que bueno, te dio notoriedad. Esa es la verdad. Sí. Yo pienso que Pablo Álvarez, que era el director administrativo del Ministerio de Educación y Cultura, que ahora está apareciendo de nuevo, lo subió. Se lo pasaron a mis alumnos, pero yo sabía que los alumnos grababan, no tenía problema, pero se lo pasaron, él lo editó, porque el episodio fue de más de 1 hora, él o no sé quién se lo editó, lo subieron en El Observador, pero cometió el error de subir las partes que parece que la gente quería escuchar. Que por ejemplo acá mandamos los adultos, claro. Nos mandan ustedes y menos zapatoteadas, y bueno, y el perdón, porque yo estaba muy enojada, fue un episodio muy grave que siempre digo, nunca voy a decir totalmente lo que pasó, porque el problema es que se viralizó tanto que los chicos, sobre todo una de las chicas que se ve mucho, tenía 22 años en ese momento, eran todos mayores, vamos a entendernos, no había menores. Pero nunca quise decir lo que pasó, nunca más volví a hablar con ellos, se seguían siendo mis alumnos, pero nunca los llamé después que se subió el video, nunca tuve ningún problema con ellos. La chica que aparece, yo tenía un estrecho vínculo con ella por problemas que ella tenía. Lo que me molestó más es que ese no era mi estilo de gestión. Muchos que yo, la verdad que no se portaban bien y que yo tenía mano firme, obviamente que no me querían mucho, y sobre todo cuando empezaron a ocupar 96, 97, 98 y 2000. Yo me las ligué todas las ocupaciones. Y yo no tenía problema que ocuparan, pero yo lo que quería que votaran. Pero votar no votaban. Entonces yo no les entrego la llave del liceo. Si ustedes votan, y de los 7.000 y pico de estudiantes que tenía con el nocturno, la mayoría quiere ocupar, yo les doy la llave, pero si son 150, 180, 190, más o menos oscilaban en esos números, no, porque ustedes no representan a todos los alumnos. Y bueno, ¿sentías presión ahí? Pasé momentos muy difíciles, pero digamos muy difíciles. Yo nunca hice denuncia violenta, física o física. 2 bombas me pusieron en mi casa. Bombas Molotov, en realidad tiraron Molotov. Sí, yo no podía llevar el auto al liceo, una de las medidas de lucha, porque además pasaban por las clases a decirlo.
era quemarle el auto a la directora. ¿Te amenazaron con quemarte el auto? Sí, pasaban por las clases. Y había chiquilines que me decían, Graciela, no traigas el auto al liceo, porque mira que pasaron a decir tal cosa, y bueno. Y estuvieron dispuestos, porque yo vivo cerca de la USA, vivo en el Prado, y es evidente que sabían dónde vivía, y me tiraron en 2 oportunidades molotov al auto. Una, el auto estaba dentro de casa, que fue en el garage, en la parte exterior, pero estuvo peligroso. El otro estaba en la vereda, y además tenía amenazas de muerte. Yo estuve casi un año con vigilancia encubierta por parte de la policía. El ministro era Stirling. Porque todos los viernes a las 20 horas me amenazaban de muerte. Y claro, en aquel momento eran teléfonos públicos, entonces identificaban de dónde llamaban, pero nunca llamaban del mismo lugar. Claro. Ahora, yo nunca denuncié nada, incluso cuando las bombas, yo le pedí al ministro, vamos a tratar de ver y llegar a quiénes fueron los responsables, pero yo no voy a denunciar a nadie, ni a mis alumnos, nadie que digan a ver si yo denuncié a alguien, no pueden decirlo. Algunos son legisladores hoy, no que me tiraron las bombas, pero que me gritaban de todo. Dentro del liceo las pasé bravas. A las 11 de la mañana y a las 19 horas pasaban por esos enormes pasillos y me gritaban, lamento las palabrotas, pero a ver quién tiene la batuta, Codicen, HDP, Bianchi, porque es cuando me empezaron a llamar puta, perdón la expresión, pero era eso. Y yo siempre sabía quiénes eran. Algunos son conocidos. Hay gente que sigue en la actualidad todavía. Sí, claro, sí. Algunos son compañeros míos de la Cámara. Pero sí, yo nunca denuncié. ¿Y siguen patoteros todavía? A ver. ¿O se le fue? Yo no sé, no, conmigo no. Ahora no son patoteros de ninguna manera. Tenemos muy buen relacionamiento, pero eran difíciles. Y la ocupación del año 2000, que fue la más violenta, donde había muchos chicos que no eran del liceo, porque yo con mis alumnos me entendí siempre. Pero sí, me llegaron a encerrar en el liceo, estuve 6 horas secuestrada dentro del liceo, con un grupo de profesores que me acompañaban, me apretaron el pescuezo contra las verjas, yo pasé las de Caín. Ahora, nunca denuncié a un alumno, y solamente sancioné a un alumno por todas estas operaciones, porque ya se le pasó de la raya. Ahí se le había ido la moto. Sí, y entonces, pero fue el único. El que sancionó a los alumnos fue el profesor Rama. Ahí él se me enojó mucho, y sobre todo se enojó conmigo, porque dice que yo no lo sancionaba, y sancionó el propio Códice. Se le fue la mano. Yo le dije, déjemelos a mí, que yo me entiendo, pero bueno, la verdad que la situación era muy conflictiva, había que vivir esas etapas muy conflictivas. Y bueno, paciencia. Fueron al juzgado, lo sancionaron mal, porque no le pusieron que era preventiva, entonces fueron a hacer recursos de amparo, y Rama me dijo, usted tenía razón, que no hay problema, déjemelos a mí, son mis alumnos, a mí no me metan a la justicia en el medio, no quiero nunca judicializar la educación. Yo me entendía bien con ellos. Hubo ocupaciones que hicimos acuerdos. Hubo 2 ocupaciones que hicimos acuerdos. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me llevo las llaves. Yo las llaves no las entrego. Quedan ustedes a cargo del liceo. La sala de profesores abierta, que no me toquen nada. Y si yo vuelvo y está todo bien, no hay ningún problema. Me daban el nombre, la cédula de identidad. Yo guardaba los nombres, lo ponía en la caja fuerte, y si yo entraba y no había pasado nada, rompía las hojas delante de ellos. O sea, fue muy difícil, pero a mí me gusta la docencia. Si a mí de todas las cosas que hice y me dijeran si pudiera volver, me encantaría volver a ser directora. ¿Cómo llega el vínculo con la calle Pou? Bueno, eso fue rarísimo, porque por eso yo me quedó algo pendiente, porque yo quiero ser justa con Mujica. Mujica, yo me fui en el 2010 del gobierno, lo había votado en el 2009, del gobierno de la educación, cargo de confianza, y en el 2011 él me llamó al liceo que quería hablar conmigo. ¿Vos lo votaste a Mujica? Sí, en el 2009. 2009. Sí, lo voté, sí. Entre las opciones que había, ¿creías que era la mejor? A ver, yo era frente amplista, no militaba,
pero votaba. No se me ocurría votar a ningún partido fuera del Frente Amplio. No te olvides que yo crecí primero con la lista 63 yo no la llegué a votar porque era muy chica, pero la 1001 sí. Claro. Y bueno, y después ni que hablar con Sereñi y todo. No, yo lo voté, sí. Y después yo ya venía ocupando cargo de confianza desde el 2005, del primer gobierno de Vázquez, y Mujica me ratificó en el cargo en el Códice. Ahora yo vi que la cosa se estaba complicando demasiado, se estaba radicalizando demasiado, entonces renuncié con una carta de renuncia muy fuerte y me fui al liceo a seguir a la dirección. Y Mujica tuvo, que eso yo siempre lo voy a reconocer, tuvo la grandeza de llamarme por teléfono al liceo y me dijo: Graciela, quiero hablar con usted. Le digo: bueno, yo voy a la chacra. No, yo voy a su casa. Hoy a las 6 de la tarde, ¿puede? Sí, cómo no. Compré unas masitas, hice un café y en el living de casa, en el comedor, porque estaba más cómodo sentado en la silla del comedor, charlamos como 1 hora y media. Lo que pasa que, bueno, en parte él es prisionero de sus propios errores, porque radicalizó tanto el frente que él mismo dijo que si los sindicatos no pudo hacer nada. Bueno, ha dicho groserías de los sindicatos de la educación. Dijo verdades también de los sindicatos de la educación. Por supuesto, pero también que yo se lo dije cuando estaba en casa, porque él me dijo: ¿qué hacemos, doña Graciela, con la educación? Y reconoció que no pudo con los sindicatos de la educación. Dijo: ¿qué hacemos? Le digo: mire, presidente, de Ehrlich, que era el ministro de Educación en ese momento, para abajo eché a todo el mundo. Baraje y empiece de nuevo. Es decir, yo lo ayudo, no quiero ocupar ningún cargo en su gobierno, porque sus compañeros no son como usted. Dice: sí, pero no puedo. Y estuvimos hablando bastante. Lo que pasa que lo condicionaron su realidad política, o sea, los sectores a los que él lideraba, los que él lidera. Y entonces puso a Neto después de presidente del Códice y fue lo peor que pudo hacer. Ahí hubo una división interna, me lo reconoció el propio Astori cuando yo me fui. Yo no era astorista, pero estaba en los sectores moderados que lideraba Astori. Cuando yo me voy del Códice, él era vicepresidente de la República, yo me fui en julio, 23 de julio presenté la carta de renuncia. Pero me pareció honesto de mi parte hablar con Danilo y decirle: mira, que me voy, porque yo no aguanto más las presiones, el estilo es muy autoritario. Y me dijo: no, la verdad yo lo apreciaba mucho, pero y ahora está fallecido, pero créanme que fue así. Me dijo: yo te entiendo, Graciela, porque además los nombramientos de la educación vienen desde la chacra. Nunca me voy a olvidar esas palabras. Y yo le dije: mira, yo como secretaria administrativa estoy re contenta, lo que quiero es que se controlen a los otros, porque pone un poco más de fuerza. Lo que pasa que a mí siempre me va a quedar la duda. Danilo, sin duda que lo vamos a reconocer más por lo que evitó que por lo que hizo, pero yo creo que le faltó, y lo digo con todo respeto, más ahora que está muerto, pero como se lo dije a él personalmente, le faltó liderazgo político. Él tendría que haberse impuesto. Claro, la figura de Vázquez fue una figura que neutralizó a los otros sectores moderados, porque Vázquez se unió mucho más a la MLN, vino con ellos. Entonces esas son cosas que los que estuvimos muy adentro conocemos, y los que no nos casamos con nadie lo podemos decir. En consecuencia, ahí Astori se sintió entre dos fuegos. Por un lado el MLN, porque yo les digo MPP, no tengo problema, pero es el MLN, y Vázquez, que no era fácil. Obviamente que fue un muy buen presidente, sobre todo la primera presidencia. Ahí controlaba. Claro. En la segunda ya no tanto, ¿no? No, miren, en la segunda ya no tanto. La presidencia de Mujica, yo a veces me enojo con él y él se enoja conmigo también, pero fue el peor presidente que tuvimos, al menos de que yo tengo uso de razón. Vamos a sacar la dictadura, desde luego. Pero todo se despifarraba, no se controlaba nada. Yo lo veía en la educación. Yo entraba al consejo. Y fue cuando más dinero circuló en el Uruguay. No se imaginan. Miren, yo que venía de la época de que no había plata en educación, había plata en el país, y cuando vi los gobiernos del Frente, a partir del 2005, digo: muchachos, cuiden la plata. Nunca se vivió en la educación. Vamos a aprovechar, porque si no la mejoramos ahora, y se dejó todo y se despilfarró.
Y bueno, y él lo dejó hacer. Después cuando vino Vázquez, vino completamente distinto. Yo no sé si ya estaba cansado, si de repente ya tenía una enfermedad incipiente, la verdad que sería una atrevida si lo dijera, pero teníamos esa percepción que él ya no controlaba, incluso cometió errores graves como la esencialidad en la educación, dejar a María Julia Muñoz como ministro de Cultura, perder a Filgueiras, que era su secretario, perder a Pedro Mir, que eran personas que realmente hubieran podido cambiar la educación, que es el gran problema que tenemos. No digo solo por ser educadora y dediqué mi vida a la educación, sino hay otras cosas, pero sobre todo la educación. La verdad que nosotros dejamos que las cosas se empezarán a caer y sobre todo no cambiamos nada. En consecuencia, si tú dejas que la educación no pase nada, cae. Y yo creo que estoy convencida, gran parte de los problemas que tenemos en seguridad, en comportamiento ciudadano en general, en ver esta suciedad, este abandono en Montevideo, yo no se lo adjudico solo a la Intendencia, es un problema ciudadano, pero yo creo que cometimos todos un error. Cuando salimos a la democracia en el 85, de todos los partidos políticos, confundimos autoridad con autoritarismo. Entonces dejamos hacer demasiado y se nos fue de las manos. Por eso tenemos el 60% de los jóvenes entre 18 y 23 años que no tienen educación secundaria superior. Entonces, son analfabetos, hoy día son analfabetos. Entonces se dice, sí, porque entra más gente a la universidad, pero ¿cómo salen? Primero que muchos quedan, pero además ¿cómo salen? ¿Qué nivel tienen nuestros profesionales? ¿Qué nivel tienen nuestros profesores? Y la verdad que el nivel de los docentes hace mucho por el nivel de la educación. Si tú no tenés buenos maestros ni buenos profesores, no hay reforma ni transformación educativa que funcione bien. Y bueno, ha sido una responsabilidad compartida. Yo fui de las que más o menos al principio me di cuenta, a veces tenía discusiones con directores, porque yo era profesora, daba clase. Digo, no aflojen tanto la cincha, una cosa es autoritarismo, otra cosa es controlar los valores, la autoridad cuando es legítima. Y sufrimos tanto el autoritarismo que dejamos hacer demasiado y después ya fue tarde. Y eso fue responsabilidad de todos los partidos. Dijiste, no aflojen tanto la cincha. ¿Cuándo apretaste la cincha, digamos, ensillaste en el Partido Nacional? ¿Cuándo te volviste blanca? No, yo no soy blanca. Yo siempre fui admiradora del Partido Nacional, estando en el frente. Como profesora de historia, reitero, no es casualidad que mi profesora americana 4 era Pibel de voto, pero yo elegí a Pariso Saravia. O sea que yo ya tenía tendencia por admirar al Partido Nacional siendo frente amplista. Yo cuando me desilusioné en el Codicen, que renuncié en julio del 2010, me fui al liceo a seguir como directora y me hicieron la vida a cuadritos porque no me dejaron hacer nada. Teníamos un proyecto muy interesante con más de 300 profesores. Bonomi me persiguió hasta que pudo porque era el ministro del Interior. Yo me quejaba por la inseguridad porque realmente había problemas serios, más un liceo tan grande en el medio del Prado. Y al final yo vi que perseguían mucho a mis compañeros. Yo me podía jubilar, pero mis compañeros no, y además yo tenía otras 2 profesiones. Por eso yo te digo que la independencia económica es tan importante. Es importante hasta como legisladora, pues yo no vivo de mi sueldo de legislador. Entonces yo, si algo no me gusta, entonces, a ver, yo me jubilé, les avisé a los compañeros del liceo, miren que los van a matar a ustedes, porque había muchos indicadores de persecución. Y seguía con el estudio. Y eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que habíamos formado una incipiente comisión de educación con Pablo Silveira, con Guillermo Fossati, con Robert Silva. Éramos 3 o 4 o 5 interesados en la educación. Y Pablo de Silveira, después me di cuenta, le habló a Luis de mí. Entonces cuando fuimos a la Patria Gaucha, que me invitaron en el 2013, yo siempre digo que me hicieron unas citas ciegas, porque fuimos a la chacra de Chiesa, que fue intendente de Tacuarembó, y estaba Luis. Yo no sabía que iba a estar Luis. Lo vi en la Patria Gaucha. Claro. Yo lo saludé como se saludaba a cualquier persona, además era diputado. Claro, pero en un acto no hay tiempo para hablar esas cosas. No, y estaba Álvaro Delgado. Pablo no estaba,
Pablo Silvera no estaba, pero yo cuando le pregunté a Luis, ¿y usted a quién tiene de referente en educación? Y me dijo a Pablo Silvera, entonces viene por ahí. Y me movió, siempre digo lo mismo, yo resisto archivos, me movió el piso. O sea, me gustó mucho su personalidad, su carisma, su sinceridad, muy frontal, me empezó a tomar... Yo le digo que me estaba tomando un examen sobre educación. Pregúntele a Pablo, yo sé sobre educación. Y bueno, y después, justo el domingo siguiente salía en El País el reportaje que le hicieron y hace pública la formación del sector todos. Uh-huh. Y él me lo explicó el domingo anterior. Dije, mire, yo estoy, después nos empezamos a tutear, pero yo estoy harta de la política, estoy muy desilusionada. Toda mi vida me dediqué a más menos, militando más, militando menos, y me desilusioné mucho. No quiero saber más de nada. Me voy a dedicar a las otras profesiones. Yo tenía el estudio. Y bueno, me habló un par de veces más y al final le dije que sí, porque creí mucho en él y sigo creyendo. Uh-huh. Yo soy luisista, esencialmente luisista. Y ahora que ya no está Luis en el combate, ¿seguís? Luis está en el combate. Luis está en el combate. Yo soy alvarista porque soy el candidato, siempre acompañé a Álvaro y a Martín Lema, uh-huh, y a todo el equipo. La 404 somos un grupo de amigos que a veces se disimula un poco en estos periodos donde todo el mundo se pelea por los lugares que van a las listas, que es la parte más, digamos, despreciable de la política, uh-huh, pero los entiendo a mis compañeros, no los justifico, pero los entiendo, porque los que viven solo de la política hay que bancar. Los cargos políticos son cargos de confianza, de valijas prontas. Ahora, si vos tenés otra manera de sobrevivir, te corres de esa lucha intestina. Pero bueno, de cualquier manera yo los quiero mucho, son tipos espectaculares, y en la medida en que yo me sienta cómoda, y la verdad que me siento cómoda, sigo. Y reitero, para mí Luis es el líder del sector, mantiene su liderazgo sin meterse en la campaña, pero su propia presencia lo marca. Yo a veces veo que se queja, por ejemplo, Orsi se queja, pero hay algo con lo que se nace y te lo pueden cultivar. Yo no digo que no, que es el liderazgo. Uh-huh. Vos tenés carisma o no tenés carisma. Y Luis tiene carisma. Entonces, él tiene esa simpatía natural, es con todos igual. Si se enoja, se enoja, obviamente. Me llama por teléfono y me dice, ojo con esto, pero es muy cercano. No es que nos veamos todos los días, ni mucho menos. Pero cuando nos tenemos que ver, o yo lo llamo, o él me llama. Hace poco estuve con él. No, eso, por ejemplo, yo tuve un hijo con un problema grave de salud justo cuando saltó lo de Astesiano, y todos los días que estuvo en Costa Rica, creo que estaba, me llamaba todos los días para preguntarme por Bruno. O sea, tiene esas cosas, y era presidente de la República, por más que estaba de vacaciones, tiene esas cosas que lo hacen especial. Bueno, la prueba está, que el nivel de aprobación que tiene él, uh-huh, y su gestión, que incluso se vota menos. El Partido Nacional votaba 30 menos, por lo menos lo que dicen las encuestas, que el nivel de aprobación que tiene Luis. Y bueno, eso es. Yo soy muy. A ver, yo me vinculo con la gente por el afecto. Incluso me llevo muy bien, mucho mejor de lo que la gente piensa, con mucha gente al frente. Ahora, soy muy dura con las ideas, como dice Luis. Y muy blanda con las personas. Yo me llevo muy bien con Charles Carreras, por ejemplo, por decir un nombre. Lo cuestiono, integré la comisión investigadora, ahora empezó a destaparse las cosas en fiscalía, pero yo humanamente me llevo bien con todos, con el Pacha Sánchez, que fue alumno mío, y no tengo problema con Sabini, con ¿El Pacha Sánchez era el que tiraba las bombas Molotov? No, él no tiraba bombas, sí era de los más pesados en la ocupación. A ver, yo quiero creer que el Pacha no era. No, yo lo quiero mucho al Pacha. Y el Pacha además es un tipo ideal para negociar. Y yo lo que necesito en el Parlamento es negociar. Cayani también. Los padres fueron compañeros del liceo de mi marido y mío, porque yo con mi marido estoy desde los 13 años, o sea que toda la vida nos llevamos muy bien. No tenemos problemas personales. Ahora, cuando discutimos,
obvio que discutimos cuando estamos en sala, pero la mayor parte del trabajo de los legisladores, que lo tendríamos que hacer notar más, es en las comisiones. Yo llegué a integrar 11 comisiones. Ahora tengo 8, porque 2 terminamos, se aprobaron, una fue la investigadora por el asunto de Carreras, y la otra fue el tema de la ley 16.060, que ya la terminamos y se va a aprobar el martes que viene, y bueno, la de la FAO, que se reunió poco. Pero ahí trabajamos, y trabajamos muy bien, y negociamos muy bien. Lo que pasa es que después, cuando se va a sala, lo que trasciende y es noticia es las discusiones que tenemos, que son mucho más intensas que las que tenemos en comisiones. Graciela, no cayó bien en muchos blancos la elección de la vicepresidente. ¿Hablaste con ella? Porque vos también entrás al Partido Nacional, como que haces el recorrido y tenés más tiempo en este recorrido. Sí, hace 11 años que estoy en el partido. A ver, yo soy muy franca, lo dije públicamente. Yo me llevo muy bien con Valeria, pero Valeria se había pensado que ingresara, está en paz en comisión con Martín Lema, para acompañar el proceso hacia la intendencia de Martín. Yo hice 2 giras con ella. Álvaro hizo 4. Yo hice las 4, no todas, porque tengo que trabajar en el Senado, pero cuando podía me escapaba, hacíamos la gira, íbamos con mi marido en el auto, y Valeria hizo la 3ª y la 4ª. Y ahí la conocí más, pero ahí me empecé a dar cuenta que me pareció que algo distinto iba a pasar, pero nadie nos dijo nada. Álvaro no le dijo nada a nadie. Fue un cambio de paradigma, como él dice. Y cuando estábamos fue así realmente, miren que a veces la gente que incluso integra el comando no sabía que la opción definitiva era Valeria. Entonces yo lo que creo, se lo dije a él, le gustó más o menos, pero como él sabe que conmigo no tiene problema, porque yo no dejo de querer a una persona, al contrario, si no le pudiera decir lo que pienso, no me llevo bien. Me parece que tendría que haber preparado un poquitito más a la dirigencia para que permeara más sobre la gente, sobre la militancia y todo lo demás. Tal vez, también lo digo, no lo pudo hacer de otra manera, porque tuvo que hacer una política de reducción de daños, porque fue tanta la diferencia que le sacó a Laura, que evidentemente tenía que tomar la decisión él, cosas que entendió el propio Luis también. Entonces él tenía varias opciones, que yo no manejo nombres, algunos trascendieron, otros no trascendieron, pero siempre él decía, yo tengo una opción B. Nadie de los que estamos cerca de él, nadie sabía cuál era la opción B. ¿Nunca te sentiste la opción B? No, porque a mí no me gusta el cargo de vicepresidente y todos mis compañeros lo saben. Yo acabo de ser soy vicepresidente hoy. Para mí, yo creo que uno tiene que darse cuenta qué perfil tiene el cargo y si uno está preparado para el perfil del cargo. Yo no tengo perfil de estar todo el tiempo sentada en las sesiones aburriéndome dirigiendo la sesión. A ver, a veces me aburro, a veces no, pero no puedo hablar, porque la figura del vicepresidente, de acuerdo a la Constitución, es prácticamente nada, desde el punto de vista de la posibilidad de debatir, porque yo le tengo que pedir permiso a la Cámara para bajar a decir mi opinión, pero vos eso lo podés hacer en forma excepcional. Serías un león enjaulado, ¿no? Bueno, hoy fui un león enjaulado, claro, porque hoy se trató un tema que tenía aspectos notariales y que yo me tuve que callar. Y yo los dije a mis compañeros, por favor, saben que para mí es un sacrificio estar acá, háganmelo más fácil. Pero realmente me gusta cuando ejerzo el cargo, es un honor ser vicepresidente de la República interino. A ver, por favor, si pienso en mis padres, en mis abuelos, es un honor, pero no tengo perfil para ese cargo, porque además yo soy de las que intervengo siempre. O sea, estudio, reitero, integro 8 comisiones, ahora me quedaron 8, y es raro que haya temas que yo no intervenga. No intervengo cuando son temas que no sé nada, entonces claro, ahí ni hablo. Pero soy de contestar alusiones políticas, soy de contestar alusiones personales, y la dialéctica del debate es lo que a mí me gusta. Y eso como vicepresidente no lo podés hacer. Mis compañeros lo sabían clarísimo. No.
Me han dicho, sí, vos tenías el perfil de decir, bueno, venís del frente, hace más tiempo que estás en el partido, la gente vos ya pasaste por la carrera de ser diputada, senadora, sí, pero yo no sé ni si estuve en la cabeza de Álvaro en algún momento, nunca se lo pregunté, pero él sí sabía que a mí ese cargo no me gustaba. Cortita, porque es una pregunta de un oyente que la elegimos en el día de hoy y dice... pregunta para la senadora Bianchi. Ella tiene una vida dentro del Frente Amplio. ¿Se vio tentada alguna vez en ventilar alguna de las cosas que vivió en esos años? Y si no piensa que ser tan frontal la perjudica en algunas ocasiones. Abrazo. Bueno, Daniel de Malvin, gracias. Muchas gracias, Daniel. Yo tengo un libro escrito y cada tanto le agrego cosas. Hay cosas que digo, pocas, porque fueron muy dolorosas las que atravesamos dentro del frente. No fue fácil. Además, no se olviden que yo estaba primero como secretaria de Germán. A Germán lo echaron. Yo no sentí que el frente lo defendiera como debían. Había muchas luchas internas. Estaba al lado de Jaime Pérez, porque yo era secretaria de Democracia Avanzada a partir del 90. Yo tenía un lazo de afectuoso no soporté con Jaime, no soporté la traición a Jaime. Yo no proceso la traición. Yo escribí un libro que decidí no publicarlo por ahora, probablemente lo publique cuando me retire de la política, porque son cosas muy de la cocina, porque yo tenía mi despacho en el despacho de Jaime Pérez, y con Germán y con o sea, no estaba. Después me alejé. Cuando en el 93 Germán murió en marzo del 93 y yo me fui al liceo. Me fui a dar clase, no era directora todavía. Sí, la frontalidad me puede perjudicar y lo reconozco, pero es un problema de personalidad. Uno se puede coachear, como se dice hoy, pero yo no quiero. A mí me gusta ser auténtica. No pienso correlaciones de costo-beneficio, porque nunca fui ambiciosa en el sentido de decir, quiero llegar a... No, voy resolviendo a medida que la vida se me va presentando. Sí, reconozco. Ahora, yo también digo, si no estamos necesitando, yo sigo mucho Pérez Reverte, si no necesitamos ser más francos. Pérez Reverte lo llama la cultura de los borregos, ¿no? Y él responsabiliza la cultura de los borregos de que Europa, América Latina, pero él piensa especialmente en Europa, esté con tantos problemas de supervivencia como civilización. Entonces, yo creo que hay que ser frontal, en el sentido que dice Luis, duro con las ideas, suave con las personas. Lo que pasa es que yo soy muy pasional. Entonces, cuando hablo, soy pasional. Y a mí hay otra cosa que le diría a Daniel, ¿no? Sí. Que a mí el frente me duele. Yo no puedo, no es que toda la vida estuve en el Partido Nacional. Toda la vida estuve en el frente, y desde mis abuelos que estuvimos en la izquierda. Entonces yo cuando noto que hay una desviación de lo que fueron los principios, o son los principios, a mí me duele, entonces me indigna. No es que esté mal, estoy indignada, entonces se me nota más pasional, pero yo conmigo la gente se lleva mucho mejor de lo que puedo parecer si no me conoce. Graciela, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias y muy linda charla. Te agradezco enormemente el clima de la entrevista. Bueno, ya saben que lo pueden seguir viendo, lo pueden ver en el YouTube @LaSupertarde. Por supuesto va a estar colgado en nuestras redes también. Y yo lo voy a subir a Twitter. Está bien, me parece bien. Graciela Bianchi con nosotros aquí en La Supertarde. Charlamos en el día de hoy con la senadora, escribana, doctora, profesora y bueno, varias cosas más. Graciela. Pero siempre estará contigo, siempre estará. Charlamos en La Supertarde fue una presentación de Banco República. Pedí tu Pro Recompensa Mastercard y usala para todo. Banco República, nuestro banco país. Se hizo la hora, ha llegado el momento. Presentó Cotton Flor. La marca